Robin Williams hizo reír al mundo durante 40 años, pero detrás de cada broma había un hombre que pedía ayuda a gritos. Por la noche se encerraba en las habitaciones para proteger a su mujer de violentos ataques de sueño. Durante el rodaje, olvidaba diálogos que conocía desde hacía décadas. Guardaba sus relojes en calcetines y los escondía en casa de amigos convencido de que alguien le perseguía. Su maquillador le sostenía mientras sollozaba después de cada escena. Todos veían los síntomas. Nadie vio la enfermedad. Lo que encontraron en su cerebro cambiaría todo lo que creíamos saber. Robin Williams nació el 21 de julio de 1951 en el St. Luke's Hospital de Chicago. A primera vista su vida parecía perfecta. Su padre, Robert Williams, era un alto ejecutivo de Ford Motor Company, y su madre, Lori, había sido modelo de moda. Vivían en una casa grande, tenían mucho dinero y todas las comodidades que un niño puede pedir. Pero el mundo de Robin era frío. Su padre siempre estaba viajando por trabajo, y su madre, encantadora pero distante, mantenía las cosas formales, no cálidas. Los abrazos eran raros. El amor había que ganárselo. Robin aprendió rápidamente que si quería llamar la atención tenía que actuar. Ser gracioso, ser impresionante. Ser él mismo no era suficiente. Esa lección le seguiría para siempre. A los 12 años, la familia se mudó a una mansión de 40 habitaciones en Bloomfield Hills, Michigan. Era enorme, lujosa e increíblemente solitaria. Con su padre en el trabajo y su madre ocupada con eventos sociales, Robin se quedaba solo durante horas, a veces días, con la única compañía del personal. Pero no se quedaba sentado enfurruñado. Llenaba el silencio con voces, hablaba con amigos imaginarios, creaba personajes, imitaba a familiares, inventaba mundos enteros frente al espejo. La casa se convirtió en su teatro privado. Cada habitación era un escenario, cada eco un chiste. Mientras la mayoría de los niños jugaban fuera, Robin estaba dentro actuando para fantasmas. Su comedia empezó allí, en esa mansión silenciosa, donde nadie le decía lo que era gracioso o no. Lo descubrió por su cuenta, pero la escuela no era un escape. Robin era bajo, regordete, llevaba gafas y no encajaba. Los matones le hacían la vida imposible. Se burlaban de él, le robaban, incluso le pegaban. Volvía a casa con la ropa rasgada y el orgullo magullado. Entonces algo cambió. Se dio cuenta de que si les hacía reír, retrocedían. Dejaron de pegarle, así que se inclinó hacia ellos. Una broma rápida aquí, una impresión allá, y de repente tenía poder. La risa se convirtió en su escudo. No solo lo protegía, le daba el control. Cuanto más hacía reír a la gente, más seguro se sentía. Y cuanto más le elogiaban por ser gracioso, más dependía de ello, hasta que se convirtió en la única versión de sí mismo que sabía mostrar. Robin no solo obtuvo su gracia del trauma, también de su madre. Lori Williams era muy oportuna, tenía unos diálogos muy ingeniosos y podía cerrar una conversación con una mirada sarcástica. Robin la observaba atentamente. Memorizó sus ritmos, sus pausas, su forma de hacer reír sin levantar nunca la voz. Pero también vio algo más oscuro. Su madre parecía iluminarse solo cuando él actuaba. Si dejaba de ser gracioso, Robin, su sonrisa desaparecía, así que aprendió a mantener el espectáculo. Conoce siempre a tu público. Lee la sala. Sé la versión de ti mismo que consigue aplausos. Una habilidad que le convertiría en una estrella. Y también le aterrorizaría el silencio. Cuando cumplió 16 años, todo cambió. La familia se mudó a Tibón, California, y Robin se matriculó en el instituto Redwood. Allí conoció al profesor de teatro James Dunn. Dunn vio lo que nadie más tenía: talento en bruto, enterrado bajo años de autodefensa. Robin se incorporó al departamento de arte dramático e inmediatamente cobró vida. Aquí sus voces y personajes no eran raros, eran celebrados. Por fin podía canalizar el caos de su cabeza en algo real. Sus compañeros estaban asombrados por su variedad. En un momento,
era un tímido mayordomo británico y al siguiente un neoyorquino bocazas. Cada mensaje se convertía en un espectáculo individual. Por primera vez, Robin no se sintió solo, se sintió visto. En el último año no era solo parte del club de teatro, él era el club de teatro y estaba listo para algo más grande. En 1973, Robin dio un salto y fue aceptado en Juilliard, una de las escuelas de arte más respetadas del mundo. Fue uno de los 2 únicos estudiantes admitidos ese año en su elitista programa de interpretación. El otro era Christopher Reeve. Pero el prestigio tenía un precio. Juilliard enseñaba interpretación clásica estricta, Shakespeare técnicas de respiración, disciplina escénica. Robin era un huracán de ideas e impulsos. No quería seguir las reglas, quería romperlas. Mientras otros recitaban monólogos, él estallaba en improvisaciones. La escuela admiraba su talento, pero no sabía qué hacer con él. Después de 3 años había tenido suficiente. En 1976 abandonó. Sorprendió a todo el mundo. Dejar Juilliard fue como renunciar a los Juegos Olímpicos a mitad de camino. Pero Robin dijo que quedarse habría matado su espíritu. Necesitaba libertad, no tradición. De vuelta en California, se sumergió en la escena de la comedia stand-up. Actuó en el Holy City Zoo de San Francisco y más tarde en el Comedy Store de Los Ángeles. Su estilo era eléctrico. No solo contaba chistes, se convertía en ellos. Un minuto era un taxista ruso, al siguiente un extraterrestre amante de la música disco. Pasaba de una voz a otra tan rápido que era como ver a 10 personas atrapadas en un solo cuerpo. El público no solo se reía, sino que se inclinaba hacia adelante completamente absorto. Cómicos como George Carlin y Richard Pryor tomaron nota. Pryor incluso se convirtió en mentor. Robin no solo era bueno, era una tormenta. La gente salía de sus espectáculos con la cara dolorida de la risa. Podía hacer en 10 minutos lo que otros no podían en 1 hora. En 1977 se mudó a Los Ángeles. Empezó a actuar regularmente en el Comedy Store de Sunset Strip. Ahí es donde los productores de televisión cazaban nuevos talentos. Y ahí es donde Gary Marshall lo encontró. Marshall ya era un productor de éxito produciendo programas como Happy Days. Una noche vio a Robin actuar e inmediatamente supo que este tipo no solo era divertido, era diferente, y lo contrató. La génesis del meteórico ascenso de Robin Williams comenzó con lo que parecía una desesperada decisión creativa en Happy Days. En 1977, Scott, el hijo de 8 años del productor Gary Marshall, sugirió añadir un astronauta a la serie después de ver La Guerra de las Galaxias. Los guionistas lo odiaron. Incluso echaron a suertes quién escribiría el estúpido episodio del extraterrestre. Pero el 28 de febrero de 1978, esa extraña idea se convirtió en mi orco favorito. Se suponía que era solo una secuencia de sueño para Richie Cunningham. Entonces, Robin Williams entró a la audición. Cuando le pidieron que se sentara, lo hizo al revés. Marshall dijo que fue el único extraterrestre que audicionó. Ese momento cambió la historia de la televisión. Los espectadores se volvieron locos. La respuesta fue tan abrumadora que ABC reeditó el episodio para eliminar la parte del sueño y hacerlo más real. Una sola aparición dio lugar a un spin-off completo. Nadie lo vio venir, pero Mork y Mindy se lanzó ese mismo año y explotó. Cuando Mork y Mindy se estrenó el 14 de septiembre de 1978, se convirtió en una obsesión nacional. Solo en la primera temporada atrajo a 60 millones de espectadores cada semana. Fue el tercer programa más visto en Estados Unidos junto a Happy Days. Robin Williams se convirtió en una superestrella de la noche a la mañana. Por solo $15,000 por episodio, era una ganga especialmente para alguien que era básicamente un huracán de comedia en solitario. Su cara aterrizó en la portada de Time
en marzo de 1979. Los niños llevaban camisetas de Morph y hambreras libros para colorear juguetes. Moore estaba en todas partes. Pero detrás de las risas, los escritores estaban en modo de supervivencia. La gente creía que Robin inventaba sus líneas en el acto. Ese mito enfureció a los escritores. Uno de ellos bromeó: «Estamos hasta las 4 de la mañana escribiendo los ad-libs de Robin». Trabajaban como locos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la noche para seguirle el ritmo. Algunos recurrieron a la cocaína. Otros, como David Mish, vivían de azúcar. Robin no improvisó. Memorizó todo el guión después de una lectura. Claro, se volvió loco durante los ensayos, pero cuando las cámaras rodaron, hizo cada línea perfectamente. Su caos era preciso. Hollywood no podía ignorarlo. En 1980, Williams consiguió su primer gran papel en el cine, Popeye. Contó con un presupuesto de $20 millones y se rodó en Malta, donde construyeron un pueblo entero que aún existe como lugar turístico. La película ganó casi $50 millones, pero los críticos la odiaron. Williams llamó al plató Stalag Altman, burlándose de lo difícil que fue el rodaje. Aún así, demostró que podía llevar adelante una película. Incluso cuando el guión o la dirección le fallaban, tenía poder de estrella. Popeye no fue un éxito, pero le abrió las puertas a los papeles que definieron su carrera. Good Will Hunting, Mrs. Doubtfire, Dead Poets Society. Pero mientras su carrera explotaba, algo más oscuro le carcomía. Durante los años de Moore y Mindy Williams, consumía 1 gramo de cocaína cada 2 días. Incluso cuando se lo confesó a un médico en 1991, este se lo quitó de encima, porque el consumo de drogas estaba así de normalizado en Hollywood. Pero sus amigos vieron el daño. El cómico Mike Binder recordó un momento a principios de los años 80 en que Robin vio 1 gramo en su bolsillo. Pidió una calada, desapareció en el baño y volvió con el frasco completamente vacío. Tardaba minutos. Otros le recordaban suplicando antes de los espectáculos: «¿Tienes cocaína? No puedo seguir sin ella». Pero a diferencia de la mayoría de los consumidores, la cocaína no le excitaba, lo calmaba. «La mayoría de la gente se pone hiperactiva con la coca», dijo. A mí me frenó. Para él la cocaína era un escondite. Entonces llegó el shock que lo cambió todo. El 5 de marzo de 1982, John Belushi murió de una sobredosis de Speedball. Robin había estado con él la noche anterior, pasando el rato en el Chateau Marmont. Belushi parecía cansado tocando la guitarra mientras se drogaba con Quaaludes. Robin fue a casa y le dijo a su esposa que estaba con una mujer. Era dura, daba miedo. Esa señora Kathy Smith inyectaría a Belushi el cóctel que le mató. Robin se enteró al día siguiente en el plató de Moore y Mindy. Estaba estupefacto. «¿Qué estuve con él anoche?», repetía una y otra vez. La muerte de Belushi sacudió Hollywood. Para Robin fue aterrador. «Mírate, pequeño frágil», se dijo a sí mismo. «Tu pequeño cambio». Podría haber sido él. Habría sido él si no se hubiera detenido. Entonces llegó el empujón final, la paternidad. En abril de 1983 nació el hijo de Robin, Zachary. 6 meses antes, Williams dejó la cocaína y el alcohol de golpe. Sin rehabilitación, sin terapia, sin Betty Ford, solo pura fuerza de voluntad. Un amigo dijo que simplemente lo dejó. Más tarde explicó: «La tragedia de Belushi fue aterradora, y para mí venía el bebé. Sabía que no podía ser padre y vivir ese tipo de vida». Para entonces Morgan Mindy había terminado. Su amigo había muerto. Estaba a punto de convertirse en padre. Todo apuntaba a una encrucijada. La mayoría de la gente se derrumbó. Williams eligió la recuperación y se mantuvo sobrio durante 20 años. De 1983 a 2003, nunca tocó la cocaína ni el alcohol. En cambio, volcó toda esa energía adictiva en su trabajo,
se convirtió en uno de los actores más queridos del mundo. Películas como La Sociedad de los Poetas Muertos, Aladdin Cacería de Buena Voluntad, Patch Adams, Mrs. Doubtfire, no eran solo películas, eran salvavidas para la gente. Era un adicto al trabajo, pero lo mantenía limpio. También encontró otra salida. El ciclismo le decía a la gente, «El ciclismo me salvó la vida». En vez de esconderse en las drogas, montaba en bici para estar tranquilo. Pero esa intensidad conllevaba presión. El público esperaba que Robin estuviera siempre activo. Una vez dijo en una entrevista, «Solo se te permite estar triste en privado». Ese tipo de vida alcanza a cualquiera. En 1987, el mundo finalmente vio de lo que era realmente capaz. Ese año interpretó a un DJ de radio militar en Good Morning Vietnam. No eran solo bromas y ruido, te hacía reír mucho y luego te golpeaba con el dolor de la guerra como un puñetazo en las tripas. Sus diatribas improvisadas en la radio eran en su mayoría sin guión. El director simplemente lo dejó ir. El resultado, una película que recaudó $123,9 millones en todo el mundo, con un presupuesto de solo $13 millones. Y por primera vez en su carrera, obtuvo una nominación al Oscar. 2 años más tarde, lo llevó aún más profundo. En La Sociedad de los Poetas Muertos, se convirtió en Mr. Keating, un profesor de inglés, que no solo enseñaba poesía, hizo que importara, de pie sobre los pupitres susurrando «Carpe diem», citando a Whitman y Thoreau. Esto no era el stand-up Robin, esto era algo más. Pasó semanas aprendiendo cómo trabajan los profesores de verdad. Memorizó más de 200 líneas de poesía. La película recaudó $235,9 millones y le dio su segunda nominación al Oscar. Pero más que eso, le convirtió en un símbolo para los maestros, para los soñadores, para cualquiera que alguna vez quisiera liberarse. En 1992 ni siquiera aparecía en la pantalla, pero su voz estremeció al mundo entero. Como el genio de Aladino, grabó 30 horas de brillantez maníaca, impresiones, improvisaciones, energía que ningún animador podía predecir. La película recaudó más de $54,1 millones y cambió la animación para siempre. Después de eso, los estudios querían estrellas, no solo voces, pero entre bastidores, Williams estaba furioso. Aceptó el papel por solo $75,000, muy por debajo de sus honorarios habituales, con una condición nada de merchandising. Disney rompió esa promesa. El genio se convirtió en una de sus películas más rentables, con más de $1.000 millones en 1995, y Williams nunca lo olvidó. En 1993 se puso un vestido, una peluca y un marcado acento británico, y Mrs. Doubtfire explotó en taquilla. $441,5 millones en todo el mundo, la segunda película más taquillera del año. Williams se sentaba en una silla de maquillaje durante 4,5 horas al día para convertirse en Euphenia Doubtfire. No solo actuó, se transformó. Estudió a ancianas en centros comerciales, tomó clases de canto e improvisó toma tras toma. Una escena de la cena requirió 15 intentos porque se le ocurrían nuevas frases sobre la marcha. No era solo divertido. Era amor, pérdida, paternidad y dolor envueltos en látex y risas. Pero nada golpeó más fuerte que la caza de la buena voluntad. En 1997, interpretó a un terapeuta llamado Sean Maguire, un hombre tranquilo y afligido que ayudaba a un genio perdido. Sin voces, sin fuegos artificiales, solo quietud. Esa escena no es culpa tuya. Fue improvisada y rompió al público igual que rompió a Matt Damon en el plató. Esta vez Williams no solo fue nominado, sino que ganó, finalmente, un Oscar. El 23 de marzo de 1998, subió al escenario y dijo: «Gracias Ben y Matt, todavía quiero ver alguna identificación.
Y se fue. Estaba en la cima de su carrera, pero la fama esconde cosas oscuras. En 2003, rodando en un lugar remoto de Alaska, se derrumbó. Aislado, con frío, con miedo. Así lo describió. No era el fin del mundo, dijo, pero se podía ver desde allí. Entró en una tienda, vio una botella de Jack Daniels y su poder inferior le susurró: solo una probadita. Ese solo sorbo destruyó 20 años de sobriedad. Había estado limpio desde 1982. Ahora se había ido. Lo que siguió fueron 3 años de beber a escondidas. Siguió trabajando, siguió actuando, pero por dentro estaba en espiral. Más tarde dijo que supo que iba mal la primera semana. Compraba tantas botellas que parecía una campana de viento caminando por la calle, bromeó. Pero no era divertido. En realidad no, dijo. Aquellos 3 años no fueron nada divertidos. No podía parar. En 2006, su familia intervino finalmente. No fue amable, fue un ultimátum. Su hijo Zach dijo más tarde: si hubiera seguido bebiendo, no creo que hoy estuviera vivo. Williams ingresó en Hazelden, uno de los mejores centros de rehabilitación de Oregón. Pasó 2 meses allí, se enfrentó a la verdad y se comprometió a acudir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos todas las semanas. Admitió que su primera recuperación en los 80 fue incompleta. Lo único con lo que no había lidiado era: ¿hasta qué punto quieres vivir honestamente?, dijo. Pero incluso mientras luchaba por la sobriedad, las facturas le aplastaban. 2 divorcios, liquidaciones masivas. Según algunos informes, perdió entre 20 y 30 millones de dólares. Su primera esposa, Valerie Balardi, recibió $50,000 al mes de por vida. Solo en 1989 recibió más de $500,000. Su segundo divorcio fue aún peor. Marcia Garcus le dejó en 2008, solo 2 años después de su paso por rehabilitación. Ella citó el estrés de su adicción. Williams intentó reírse del dolor. Pensión alimenticia, dijo una vez, viene de la palabra latina, que significa arrancar los genitales de un hombre a través de su cartera. Al final, el dinero se acabó. En 2012, puso a la venta su finca de 653 acres en el Valle de Napa Villas Río por $35 millones. Lo tenía todo: biblioteca, teatro, galería de arte, vendedor de vinos. Pero tenía que irse. Simplemente ya no puedo permitírmelo. Dijo a la revista Parade que había ganado más de $130 millones en su carrera y que, sin embargo, estaba reduciendo gastos para sobrevivir. Seguía siendo una de las personas más divertidas vivas. Pero en marzo de 2009, Robin Williams estuvo a punto de morir. A los 57 años, durante su gira cómica Armas de autodestrucción, sintió que le faltaba el aire. No era solo agotamiento. Los médicos descubrieron que su corazón estaba fallando. Tuvo que someterse a una operación a corazón abierto, algo realmente mortal. Los cirujanos no solo reemplazaron su válvula aórtica, también le repararon la válvula mitral y trataron de corregir sus latidos irregulares. Para ello tuvieron que parar su corazón, utilizar anestesia e incluso enfriar su cuerpo para proteger su cerebro. Era así de grave. Su hermano había muerto 2 años antes de una operación similar. El miedo se quedó con él. La operación funcionó, pero dejó cicatrices que nadie podía ver. Este tipo de cirugías suelen provocar depresión o incluso TEPT. Algunos pacientes experimentan pérdida de memoria o cambios cognitivos a causa del trauma, la anestesia o pequeños coágulos en el cerebro. Williams sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. 4 años después intentó reiniciar su carrera televisiva con una sitcom llamada The Crazy Ones. Tuvo un fuerte lanzamiento en 2013, lo protagonizó junto a Sarah Michelle Gellar y los anuncios estaban por todas partes. Pero la magia no duró. Las audiencias cayeron y en mayo de 2014 el programa fue cancelado después de solo 22 episodios. Eso golpeó duro a Williams. Sintió que había fracasado.
Mi cara está por toda la ciudad en vallas publicitarias y todo está en mi espalda, le dijo a un amigo. Entre bastidores se estaba desmoronando. La presión financiera se sumó al peso. Tras 2 divorcios y la cancelación de la serie, tuvo que vender su rancho de Napa valorado en $29,9 millones. Estaba desconsolado, humillado y no sabía si le quedaba algún papel. Su confianza se estaba desvaneciendo rápidamente. Entonces, en el set de Noche en el Museo El Secreto de la Tumba, las cosas empeoraron. Robin comenzó a olvidar sus líneas. Eso nunca había sucedido antes. Solía improvisar escenas enteras. Ahora dudaba de cada toma. Llamaba al director a altas horas de la noche preguntando: ¿soy malísimo? ¿Qué está pasando? Y su maquilladora decía que la mayoría de los días acababa sollozando en su brazo. Nada de eso tenía sentido todavía. Nadie tenía un nombre para lo que estaba pasando, pero su cerebro ya estaba bajo ataque. Su mujer Susan descubriría más tarde que padecía demencia corporal de Louis. En aquel momento nadie podía explicar por qué Robin, la mente más rápida de la comedia, tenía ahora dificultades para hablar o pensar con claridad. En casa, las cosas eran aún más oscuras. No podía dormir. Sufría violentos terrores nocturnos. Gritaba, se agitaba o representaba pesadillas. Tanto que empezó a dormir en una habitación diferente para proteger a su esposa. A veces se encerraba en la habitación de su hijastro para no herir a nadie por accidente. Esto era más que insomnio. Tenía trastorno del comportamiento del sueño REM, uno de los signos más claros de la demencia corporal de Louis. Las malas noches arruinaban sus días. Su mente se convirtió en un laberinto. Sufría ataques de pánico y terroríficas oleadas de paranoia. Una vez metió sus relojes caros en un calcetín y los llevó a casa de un amigo por seguridad. Creía que había gente en peligro. Creía que seguían a sus amigos. A veces estas espirales paranoicas duraban 48 horas. No podía escapar de ellas. Y lo peor de todo es que sabía que algo iba mal. En mayo de 2014, los médicos le dijeron que tenía la enfermedad de Parkinson. Pero eso no lo explicaba todo. No solo temblaba. Tenía alucinaciones, pánico, olvidaba cosas sencillas. No dejaba de preguntar a sus médicos: ¿soy esquizofrénico? ¿Tengo Alzheimer? Le decían que no, pero él sabía que les faltaba algo. Lo sentía. Su mujer decía que era como jugar al escondite. Cada vez que controlaban un síntoma, aparecía otro. La levodopa, el principal fármaco para el Parkinson, apenas ayudaba. En algunos casos incluso empeoraba sus alucinaciones. Eso debería haber sido una pista. Las personas con demencia corporal de Louis no responden bien a los medicamentos para el Parkinson. Robin empeoró en lugar de mejorar. Más pánico, más confusión, más miedo. Susan vio desaparecer al hombre que amaba. Algunos días estaba lúcido, otros congelado y aterrorizado. Por la noche gritaba mientras dormía. Durante el día, a veces permanecía inmóvil, atrapado en su propia mente. No paraba de preguntarse si se estaba volviendo loco, y trágicamente tenía razón. Mostraba más de 40 síntomas de demencia corporal de Louis, pero nadie conectó los puntos a tiempo. Tenía alucinaciones, lapsus de memoria, confusión, delirios. Todo en oleadas. Un momento estaba bien, al siguiente perdido. Su caso era tan extremo que los médicos dijeron más tarde que era uno de los peores que habían visto nunca. Casi todas las partes de su cerebro estaban dañadas por los cuerpos de Louis, aglomeraciones de proteínas anormales que destrozaban el sistema nervioso. Robin Williams no solo estaba triste o cansado, estaba luchando contra una enfermedad cerebral que nadie entendía. Una enfermedad que le robó la memoria, la confianza y finalmente las ganas de vivir. El 11 de agosto de 2014 fue hallado muerto en su casa de Tiburon, California. Se había ahorcado con un cinturón. Había cortes superficiales en su muñeca y una navaja cerca. Su asistente personal lo encontró. Tenía 63 años. Cuando Robin Williams murió,
en 2014, el mundo perdió a una de sus luces más brillantes. Pero detrás de las bromas, el encanto y el ingenio rápido, algo mucho más oscuro le había estado carcomiendo. Su último año fue un rompecabezas. Confusión, paranoia, alucinaciones, ansiedad, insomnio y repentinos problemas de movimiento. Nadie podía entenderlo, ni siquiera los mejores especialistas que visitó. Al principio lo llamaron Parkinson, pero se equivocaron. Luego vino la autopsia. Lo que encontraron sorprendió incluso a los expertos más avezados. El cerebro de Robin estaba completamente tomado por los cuerpos de Louis, grumos de una proteína tóxica llamada alfa-sinuclean. No estaban solo en un área, estaban por todas partes. Su neórtex, su sistema líbico, su tronco cerebral, incluso su amígdala, la parte que controla la emoción y la memoria. Era como si un incendio forestal hubiera arrasado su cerebro sin dejar casi ninguna neurona sana intacta. El Dr. Bruce Miller, neurólogo de la UCSF, revisó los resultados. Su reacción fue contundente. Ninguna zona de su cerebro quedó intacta y no exageraba. Las regiones cerebrales que suelen escapar a los daños en las enfermedades neurodegenerativas se vieron completamente desbordadas en el caso de Robin. El daño era tan grave que el Dr. Miller dijo más tarde que estaba sorprendido de que Robin todavía podía caminar o incluso hablar en sus últimos días. Este nivel de destrucción es increíblemente raro. Los médicos dijeron que era uno de los casos más extremos de demencia corporal de Louis jamás registrados, y lo explicaba todo. Las alucinaciones, los cambios de humor, la paranoia, el repentino deterioro físico. No solo estaba enfermo, su cerebro estaba siendo sistemáticamente desmantelado, de dentro a fuera. Lo peor era que la enfermedad afectaba a todos los lugares equivocados. La amígdala, que ayuda a regular las emociones, estaba llena de cuerpos de Louis, que provocaban una ansiedad paralizante y alucinaciones aterradoras. Su tronco encefálico, esencial para el movimiento y las funciones básicas, también estaba invadido. Eso significaba que su cuerpo no podía producir suficiente dopamina, la sustancia química que controla el movimiento. Es la misma sustancia química que cae en el Parkinson. Es por eso que comenzó a temblar y se puso rígido. Pero no era solo la dopamina. Otra sustancia química, la acetilcolina necesaria para la memoria y la concentración, también se agotó, porque los cuerpos de Louis llegaron a su cerebro anterior y córtex. Con ambas sustancias químicas desequilibradas, Robin se encontraba atrapado en una tormenta mental, alucinando en un momento, incapaz de moverse al siguiente, perdiendo la memoria, perdiendo el control, perdiéndose a sí mismo. El cuadro completo era horrible. Robin Williams no solo tenía demencia, tenía una versión de la misma que parecía casi diseñada para destruir cada parte de lo que le hacía ser quien era, según su viuda, Susan Schneider. Williams, 4 médicos diferentes lo confirmaron. Se trataba de uno de los peores casos que habían visto. El daño había ido demasiado lejos. Ningún medicamento, ninguna cirugía, ninguna terapia podría haber detenido lo que le estaba pasando.